¿Qué tal? Soy Diego Fernández. Muchas gracias por elegir esta opción formativa. El aspecto que voy a tratar en esta edición es el de las perífrasis verbales, que en la enseñanza secundaria se suele estudiar a partir de tercero o cuarto de ESO, según los casos. Y por supuesto en bachillerato, nivel en el que el alumno debe tener ya un conocimiento cabal de en qué consiste una perífrasis verbal. Este tipo de construcciones está explicado en cualquier gramática. No obstante, en la descripción del vídeo anoto la bibliografía que los interesados pueden consultar con respecto a este y otros asuntos que voy tratando. Comenzamos. Las perífrasis verbales son construcciones o secuencias configuradas por dos o más verbos que en realidad forman un solo núcleo, una sola unidad, un solo verbo. De esos verbos, uno es el principal y al menos otro es el auxiliar, es decir, el que sirve de apoyo. El verbo principal aparece siempre en forma no personal, esto es, en infinitivo, en gerundio o en participio, mientras que el auxiliar está conjugado. El verbo auxiliar, en estos casos, pierde completamente su significado original y adquiere otro distinto, y solo funciona como asistente del verbo principal. El verbo principal es, en realidad, el que aporta el significado a la perífrasis y aparece siempre en último lugar. Veamos unos ejemplos. Tengo que ir ahora. Lleva leídas 3 páginas. La niña rompió a llorar. Las formas verbales tengo, lleva y rompió han perdido en estas secuencias los significados originales de posesión, transportar de un sitio a otro y quebrar o hacer pedazos algo, respectivamente, y solo sirven de apoyo al verbo principal en cada una de estas expresiones. En tengo que ir, el verbo auxiliar es la forma verbal conjugada tengo y el verbo principal es el infinitivo ir. La conjunción que es el elemento de unión entre ambos verbos. En lleva leídas, el verbo auxiliar es la forma verbal lleva, que es la que está conjugada, y el principal es la forma no personal, el participio leídas. Lo mismo sucede en rompió a llorar. Rompió funciona como auxiliar, es la forma verbal conjugada, y llorar, que es infinitivo, es el verbo principal. La preposición a es el elemento de unión entre ambos verbos. Como se puede ver, hay más de un verbo en cada caso, pero todos ellos forman un solo núcleo. Deben considerarse un solo verbo. Veamos algunos ejemplos más. Deben de ser las 5. Pronto tendremos que irnos. Tendré que volver a leer el libro. Te tengo dicho que te calles. Por otra parte, tal y como se ha visto en estos ejemplos, la unión de los dos verbos de la perífrasis puede ser indirecta o directa. Si es indirecta, entre los verbos aparecerá la conjunción que o una preposición, que generalmente es a o de, y más raramente para, como luego veremos. Si la unión es directa, no aparece ninguna otra palabra entre ellos. En cuanto a la clasificación de las perífrasis, hay varios criterios. Un primer criterio tiene en cuenta su construcción en general, y de esta forma tenemos 3 tipos. Perífrasis de infinitivo, que llevan como verbo principal un infinitivo, como por ejemplo ha de llover. Perífrasis de gerundio, que llevan como verbo principal un gerundio, como por ejemplo lleva nevando toda la tarde. Y perífrasis de participio, que llevan como verbo principal un participio, te lo tengo dicho. Otra clasificación es la que sigue estos criterios. Las referidas a la acción verbal y las referidas a la modalidad o actitud del hablante. Según la acción verbal, las perífrasis son las siguientes. En primer lugar, tenemos las de significado perfectivo. Este significado se refiere
a la terminación o a la interrupción de una acción o proceso verbales. Según este significado, tenemos estas perífrasis. Acabar de más infinitivo, ya he acabado de leer el libro. Dejar de más infinitivo, deja de dar la lata. Tener más participio, te tengo dicho que te calles. Llegar a más infinitivo, llegó a tener 3 casas. En segundo lugar, las perífrasis de significado incoativo o ingresivo. Son significados que se refieren al principio de la acción o a la inminencia de la acción. Conforme a este significado encontramos estas perífrasis. Ir a más infinitivo, Juan va a hablar. Estar para más infinitivo, está para llover. Empezar a más infinitivo, empezó a llover a las 3. Ponerse a más infinitivo, se puso a llover de repente. Echarse a más infinitivo, el niño se echó a llorar. Romper a más infinitivo, la niña rompió a llorar. En tercer lugar, las perífrasis de significado iterativo se refieren a la repetición de la acción. En este sentido, las perífrasis son estas dos. Soler más infinitivo, suele llover. Volver a más infinitivo, volví a casarme. En cuarto lugar, las perífrasis de significado durativo presentan la acción en su transcurso. Según este significado, tenemos estas perífrasis. Estar más gerundio, está lloviendo desde las 3. Andar más gerundio, andan diciendo que voy a ser el alcalde. Seguir o continuar más gerundio, sigo estudiando. Llevar más gerundio, lo llevo pensando varios días. Según la modalidad o actitud del hablante, las perífrasis son de 2 tipos: de obligación y de posibilidad. Las de obligación están formadas según estas secuencias. Tener que más infinitivo, tenemos que marcharnos. Haber de más infinitivo, hemos de continuar. Haber que más infinitivo, habrá que marcharse. Deber más infinitivo, debemos marcharnos. Y las de posibilidad están formadas por estas otras secuencias. Poder más infinitivo, puede llover mañana. Deber de más infinitivo, deben de ser las 3. Tener que más infinitivo, tienen que ser cerca de las 3 porque tengo hambre. Querer más infinitivo, hoy quiere llover. Finalmente, hay otras perífrasis que tienen estos significados. Capacitación, poder más infinitivo, ya puedo trabajar. Aproximación, venir a más infinitivo, esto viene a costar 50 euros. Venir más gerundio, esto viene costando 50 euros. Y tiempo futuro, haber de más infinitivo, con nosotros lo has de pasar bien. Y por mi parte esto es todo. Espero que el tutorial haya sido de interés y de provecho. Muchas gracias y hasta una nueva cita.